Hermanas y hermanos, tengan todos muy buenas noches en el nombre del Señor. Vamos a dar inicio a la reunión de esta noche con el himno 118. 118. Hay descanso en el tierno amor. Número 118. Hay descanso en el tierno amor. Hay descanso en el tierno amor del bendito Señor Jesús, siempre fiel comparte de su dolor cuando marchamos con la cruz. Ay, el divino Salvador, que en nuestro mundo sufrió, un lugar de expresar ese gran amor que hasta la muerte le llevó. Hay descanso en el tierno amor que ha pisado la suerte aquí, pues comprende nuestras penas, Señor, firme nos tiene junto a sí. A ver, el 127, ¿me escucha? Sí, hermano. Himno 127. Ya. 127, ¿a quién puedes acudir? Número 127. ¿A quién pues acudir? ¿A quién pues acudir? Esta sola tierra, dominio de Satán, solo es ruina y ficción. ¿Quién su casa construir en este real quisiera, o de su dicha hallar la roca y protección? ¿A quién pues acudir en busca de la ciencia del gran Dios de verdad? Pero
en la tierra su paz, su perdón, su clemencia, para el alma libre, siempre su gloriador. ¿A quién pues acudir, Señor, tus verdes prados, caen de Dios el bien, célica bendición. Tus palabras son vida, tus pies adorados, las bebemos aquí en dulce comunión. Oramos, hermanos. Oh nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias en esta noche, unos cuantos de tus hijos, por habernos permitido disfrutar de tu protección y tu cuidado durante el día. Te damos gracias también, nuestro Dios y Padre, por haber puesto en nuestro corazón el deseo de poder juntarnos para poder escuchar tus alabanzas y también, nuestro Dios y Padre, para poder escuchar tu palabra. Nuestro Dios, te rogamos que en esta noche una porción de tu palabra pueda fortalecer nuestra fe. A causa de las dificultades y las aflicciones, nuestra fe se debilita. Podemos desanimarnos, pero solamente tu palabra puede fortalecernos y animarnos a seguir este camino que tú nos has puesto. Nuestro Dios y Padre, te rogamos que en esta noche, conociendo lo que necesitamos comprender, tú seas quien nos hables a nuestro corazón por medio de tu palabra, a través de cualquiera de tus hijos. En tus manos nos encomendamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén.
Oh bendito Dios y Padre, seguimos agradeciéndote, Señor, en esta tarde por tus grandes cuidados que has tenido con nosotros. Hasta aquí nos has guardado, nos has protegido. Y así nos tienes todavía ante tu presencia, Señor, siempre con el deseo de estar a tu lado, siempre con nuestros propósitos en nuestros corazones y agradecerte grandemente por todo lo que tú cada día nos das. Oh bendito Dios, nos has hecho llegar una vez más aquí al estar a tu presencia, primeramente presentándote estas alabanzas que salen de cada corazón nuestro y además nuestra gratitud mediante la oración, la que ciertamente te traemos, Señor, para empezar una reunión la cual tú has propuesto en nuestros corazones. Oh bendito Dios, en esta noche pues tú seas el quien propones la enseñanza para nosotros, nuestra necesaria edificación de cada uno de tus hijos. Oh Dios, tú seas el quien nos diriges a cada uno de tus siervos para poder hacer lo que tú quieres que hagamos. Bendito Dios, pues te damos gracias, te pedimos estas bendiciones de tu bendita palabra, en el nombre de tu Hijo bendito, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.
Estimados hermanos, los invito a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Y vamos a tener una lectura del versículo 1 al versículo 8. Evangelio según Lucas, capítulo 18, versículo 1 al versículo 8. Dice así la palabra del Señor, hermanos. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Hasta ahí la palabra de Dios, hermanos. Hemos cantado este himno que dice: ¿a quién pues acudir? Y esto nos trae al pensamiento, hermanos, de que los cristianos solamente tenemos a una persona a quien acudir. Y esa persona es nuestro Padre y el Señor Jesús. En reuniones anteriores hemos visto sobre la oración. El Señor Jesús enseñó sobre la oración y enseñó cómo tenemos que orar y cómo no tenemos que orar. Y el Señor Jesús también, aquí en este capítulo 18, enseña sobre la insistencia en la oración. O quizás podemos decir, en perseverar en la oración, en otras palabras. Muchos versículos hemos visto semanas atrás de que la primera iglesia, los primeros cristianos, cuando se reunieron en Jerusalén, perseveraban en la oración. Varios versículos hemos visto desde Hechos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4, que perseveraban en la oración. Y hemos visto que la oración era una actividad constante, permanente de los hijos de Dios. Y también habíamos comprendido de que desde el momento que una persona acepta al Señor Jesús como su Señor y su Salvador, es un hijo de Dios. Y la característica de un nacido de nuevo, el fruto es la oración. Habíamos comentado que es como cuando un niño recién nace. Lo primero que hace el niño al nacer es dar un grito. Una alerta que ha nacido de nuevo, que ha nacido un niño, que ha venido a este mundo y que está vivo y tiene vida. Ese grito del niño es una expresión que está vivo. Si el niño nace y no grita, hay un problema. El niño puede estar muerto porque no da un síntoma de vida. Y el síntoma que el niño está vivo es llorar. Entonces, hermanos, comparando eso con el nuevo nacimiento del creyente, desde el momento que el creyente viene a los pies del Señor Jesús y ocurre el nuevo nacimiento, la distinción, una característica es orar a su Padre por medio del Señor Jesús. Entonces, el Señor Jesús nos explicó en el Evangelio de Lucas capítulo 11 sobre la necesidad de orar. Y aquí también dice, otra vez refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hermanos, la oración tiene que ser
una actividad necesaria y constante en la vida del creyente. En todo tiempo. Nos faltarían los versículos que podamos leer en esta noche, pero hermanos, lo que queremos resaltar aquí es que en esta parte del capítulo 18, lo que el Señor Jesús enseña es la persistencia en la oración. Persistir en la oración quiere decir orar continuamente, pedir continuamente. Persistir en la oración no quiere decir repetir las mismas cosas en la fecha de oración, sino perseverar en la oración constantemente. En todas las reuniones de oración podemos decir algo así. Entonces, hermanos, para hacer entender esta necesidad de orar siempre, el Señor Jesús explica que en una ciudad había un juez injusto, un juez que no tenía ni temor a Dios ni respetaba a hombre. Era un hombre impío, era un hombre que no conocía a Dios y por lo tanto hacía lo que quería. Y también en esa ciudad había una mujer viuda que no tenía dinero para pagar la consulta o no tenía necesidad de que lo haga justicia a este hombre. Y mucho tiempo lo hizo venir por la pura y no le hacía justicia, según lo que vemos. Pero luego vemos que al final recapacita este juez y dice, pues, aunque yo no tengo ni temor a Dios ni al hombre, pero le voy a hacer justicia para que no venga a molestar. Y lo hizo justicia. Y vemos que el Señor Jesús toma esa actitud, ese ejemplo para decir, ¿y acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? El Señor hace una pregunta para hacer reflexionar a los suyos, hermanos, de que el Señor es un Dios justo. En comparación con este hombre juez que era injusto, el Señor Jesús es justo. Y segundo, el Señor Jesús responde a nuestras oraciones. Y con esa confianza es que tenemos que perseverar en la oración. El salmista David dice en el Salmo 34, hermanos, Salmos en el Antiguo Testamento, Salmos 34, versículo 4. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Qué experiencia que tuvo David, hermanos, en su vida mientras estaba en esta tierra. Él tuvo muchas dificultades, muchas guerras, muchos enemigos. Y en esas dificultades, hermanos, él estaba frente a la muerte algunas veces. Pero dice que él clamó a Dios y él lo escuchó. Y luego dice un poquito más abajo, versículo 6, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Versículo 17 ahora, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Miren, hermanos, esa es la confianza que los cristianos tenemos que tener siempre, hermanos. A veces cuando vemos las dificultades, las adversidades, podemos desmayar, pero vemos aquí que la confianza de él dice, primero habla de una experiencia personal que él tuvo, y luego saca una enseñanza colectiva y dice ya para todos, claman los justos y Jehová oye y los libra de sus angustias. Versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Estimados hermanos, David experimentó en su vida personal esa respuesta de Dios. Y vamos a ver algunas en 2 de Samuel, capítulo 5,
poquito más atrás, vamos a ver una de las experiencias que tuvo David, de las muchas que hay, posiblemente los hermanos van. En segunda de Samuel, por ejemplo, desde que empezó su reinado, capítulo 5, versículo 17. Apenas David asumió el rey de Israel, llegó al trono de David, dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Ahí tenía su ejército, David. 18. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová, diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Lo entregarás en mi mano? Miren, hermanos, David se encuentra frente a un ejército de filisteos. Y lo que hace él es ir a la presencia de Dios. Y le consulta. Y le dice si él va a ir. Y luego le pregunta si es que Dios lo va a entregar. Y la respuesta no se hace esperar, hermanos. Ese es lo bueno y la bendición de los hijos de Dios, que Dios responde inmediato, hermanos. En el mismo versículo dice, y Jehová respondió a David, versículo 19, la segunda parte. Y Jehová respondió a David, ve, como decir, anda, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y luego, sigamos leyendo para ver cómo una segunda vez, nuevamente, consulta a David. Versículo 20. Y vino David a Belparasim, y allí los venció David, y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir. Encontramos que no se dieron por vencidos, digamos, volvieron nuevamente. Volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. ¿Y qué hizo David? 23. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Versículo 25. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Miren, estimados hermanos, es solamente dos de los ejemplos, dos de las oportunidades que vemos que David estuvo frente a los enemigos. Y luego él consultó a Jehová. Y como él dice en el Salmo 34, él recuerda sus experiencias que tuvo en sus batallas. Y dice, este pobre, busqué a Jehová y él me oyó. Y el Señor le respondió. Hermanos, esto nos hace comprender que el Señor está atento al clamor de sus hijos. En el libro de Proverbios capítulo 15, encontramos, hermanos, que Dios, el Dios en quien nosotros confiamos, a quien nosotros acudimos siempre, es un Dios vivo, que escucha, que oye y que responde. En Proverbios capítulo 15, versículo 3, dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Aquí encontramos, hermanos, la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Dios está en todo lugar y está contemplando, dice aquí, a los malos y a los buenos.
A los buenos, Dios los mira y los socorre en sus dificultades. Hay otra parte en 2 Samuel que no hemos leído de que David estaba en una batalla con los gigantes y estaba a punto de morir. Pero Dios mandó un soldado más que vino en su auxilio y lo salvó. Muchas veces los hijos de Dios, hermanos, estamos en situaciones similares. Y los ojos de Dios no están cerrados, como dice en otra parte. Los ojos siempre están sobre los buenos para darnos auxilio. Y también están sobre los malos para anotar sus faltas y darles su recompensa, hermanos. El Señor, su mirada está en todo lugar, viendo las acciones de cada uno. También en el capítulo 5 de Proverbios, un poquito más atrás, capítulo 5, versículo 21. Proverbios capítulo 5, verso 21. Dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Aquí vemos que la mirada es un poco más específica, podemos decir, porque no solamente nos mira a grandes rasgos, sino que él nos mira nuestro caminar. ¿Cómo estamos caminando cada día? Dios ve por dónde vamos, hermanos. Y los hijos de Dios, hermanos, con mucho mayor razón, tenemos que caminar con este pensamiento de que Dios nos está mirando y dar un testimonio que vivimos conforme a su voluntad. Es más, hay otro versículo que dice que nuestros pasos están mirando a Dios. En Job capítulo 34, vemos cada vez más la grandeza y el poder de Dios. En Job capítulo 34, verso 21 también. Job capítulo 34, verso 21. Dice, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Hermanos, cada vez vemos que nuestro Dios es un Dios omnipotente, que no solamente contempla la tierra, lo que pasa, Él ve nuestros caminos cada día, por donde caminamos, y Él también ve los pasos que damos. Si hemos dado un paso en el camino correcto, en el camino de la nueva vida, o de repente damos un paso fuera del camino. Hermanos, esto nos ayuda a comprender que tenemos que caminar con temor y reverencia. Caminar pensando que Él ve nuestros pasos, nuestros caminos, pero siempre, hermanos, el Señor está dispuesto a socorrernos. Y Pedro, en su carta, hermanos, un versículo que siempre lo leemos, Primera de Pedro, capítulo 3, nos hace recordar lo mismo, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Hermanos y hermanas, la confianza que el Señor nos da, que es un Dios grande, que es un Dios todopoderoso, omnipotente, y que está listo para librarnos y cuidarnos, nos haga confiar firmemente en Él cada día. De que por donde quiera que vayamos, Él nos está cuidando, guardando, y nos manda nuestro socorro. Dice en otro versículo, Él es el pronto auxilio en las tribulaciones. Hermanos, el pronto auxilio es una expresión que nos hace pensar de que en el momento que más lo necesitamos, es el momento que Él está ahí.
Es como decir, hermanos, en caso de una emergencia, y que sí o sí el enfermo puede estar entre la vida y la muerte, pero justo en ese momento es que el Señor viene. Hermanos, con esa confianza nos acercamos al trono de su gracia cada día, cada mañana, cada noche, cada amanecer, y para que Él, confiar en Él, que Él es el que tiene poder, que Él es el que nos cuida, nos guarda y nos libra de todo lo malo. Hermanos, que el Señor añada su palabra y nos ayude a confiar cada día más y más en Él. Amén. Hermanos, quisiera compartir un versículo en el libro de los Salmos, capítulo 46. ¿Podría repetir la cita, hermano, por favor? Sí, Salmos 46, versículo 1. Libro de los Salmos 46, versículo 1. Está hablando de que Dios es nuestro amparo, nuestro auxilio en las tribulaciones. Eso es muy cierto, hermanos, que como ya el hermano lo dijo, y nosotros como hijos de Dios creo que todos entendemos y comprendemos lo que Dios se presenta en estos diferentes aspectos. Y además auxiliarnos en muchas tribulaciones en que nosotros como hijos de Dios a veces nos encontramos. Y leyendo este versículo del capítulo 46, versículo 1, damos lectura. Dios dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. También podemos seguir el versículo 2, hermanos. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Hermanos, qué regocijo tan grande para todos nosotros, teniendo esta fortaleza en todo nuestro caminar y nuestro andar. Pero
Siempre se ha dicho cómo es nuestro andar, cómo es nuestro caminar. En realidad nadie de nosotros podemos jactarnos de repente de lo que andamos y caminamos. Pero sí ponemos en las manos de Dios, el que conoce todos nuestros corazones, el que conoce lo último de cada uno de nosotros. Hermanos, de Él dependemos. Solamente nosotros nos movemos por su fuerza y su poder, por la fortaleza que nos da en cada momento. Por lo tanto, nosotros tenemos nuestra plena certeza de que el Señor nos auxilia en todo momento. Hay diferentes formas que nos podemos encontrar, hermanos. Ya no se puede enumerar nuestras aflicciones en esta tierra en que nos encontramos, quizás cada uno de nosotros. Pero, ¿cómo encontrar este auxilio? Hermanos, siempre cuando nos reunimos, leemos porciones de la oración. Estamos ciertamente muy afligidos y en diferentes formas en que nos encontremos en la tierra, creo que necesitamos primeramente orando al Señor, dándole la gratitud al Señor. No puede haber auxilio si nosotros no nos postramos ante la presencia de Dios y pedirle que nos ayude. Entonces, hermanos, ese es nuestro Está abierta la puerta. compromiso como hijos de Dios. Que a cada uno nos compete, a cada uno acercarnos a Dios mediante nuestra oración. El Señor está atento a nuestras oraciones cuando nosotros nos postramos de verdad. Y eso es lo que el Señor nos va a responder. Nos comparó con el juez injusto. Vimos cómo la viuda lo clamaba y al fin lo respondió. Quizás lo hizo ponerse molesto al juez injusto, pero ahí lo respondió. Quizás el juez injusto. Pero ¿por qué no decirlo a nosotros, nuestro Dios? Él está atento ya a nuestras oraciones. Él es un Dios que conoce todo de nosotros. Y cuando nos postramos a Él, el Señor está atento a nuestras oraciones. Él nos responde inmediatamente. Entonces el 2 dice, por tanto, no temeremos. Aunque la tierra sea removida. Ojalá, queridos hermanos, en cada uno de nosotros haga esta. En cada uno de nosotros, hermanos, haga esta forma de pensar. Aunque la tierra se remueva. Esa es nuestra, hermano, nuestra más confianza que hemos tenido en Dios. Muchas veces podemos dudar de repente de que tenemos miedo de algo. Pero ese miedo no debe existir, hermano, ese temor no debe existir en nosotros como hijos. Bendita palabra del Señor. Aunque se traspasen los montes, el corazón del mar. No podemos imaginarnos, hermano, esto es lo que dice la bendita palabra del Señor. Pero puede presentarse esas cosas, hermanos, entre nosotros. Y solamente ¿cómo? Solamente orando, siempre ante la presencia de Dios, en todo momento, no solamente en lo bueno, sino también en las tribulaciones que se presenten. Hermanos, eso es lo que he querido compartir en el nombre del Señor, este pequeño versículo
de la bendita palabra, Señor, ya que tomamos el tema siempre de la oración, en la cual se presenta en diferentes versículos y siempre se habla del auxilio que podemos encontrar cada día en el Señor. El Señor bendiga su palabra, queridos hermanos. Amén. Bien, hermanos, ¿me escuchan? Adelante, hermano Miguel, lo escuchamos bien. Gracias. Es cierto cómo encontramos en toda esta situación que se encuentra desde el Antiguo Testamento, encontramos cómo perseveraban aquellos hombres de oración para suplicar en todas las circunstancias que se encontraban ellos. Siempre pedían a su Dios, como hemos escuchado David, tanto Samuel y todos ellos, Salomón también pide sabiduría, oraba. Y es así también. Ya encontramos en el Nuevo Testamento cuando comienzan los discípulos precisamente a perseverar en esas circunstancias, cuando siempre pensamos, cuando uno lee el verso 2, el capítulo 2 de los Hechos, 2:42, bien conocido este texto, Hechos 2:42, que nos dice ese versículo 42, y perseveraban, perseveraban primeramente en la doctrina de los apóstoles. Ahí estaban, continuaban, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿Cómo estaban juntos ahí, precisamente ahí? En la comunión, los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuántas circunstancias acá en la comunión, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de otros, ¿no? Y en el partimiento del pan y en las oraciones? Todo esto precisamente, cuando llegamos primeramente también el primer día de la semana, orando, dando gracias al Padre por todas estas circunstancias, y nos vemos precisamente este grupo de creyentes que ya se juntaban precisamente para tener esa comunión tan íntima, perseveraban en las oraciones también. Eso nos muestra verdaderamente esa comunión, como hemos estado escuchando ya, nos muestra, y esto es lo que Pedro precisamente hace, y los discípulos, los hermanos que hacían. Recordamos bien cuando Pedro está en la cárcel, ¿no? Cuando Pedro está en la cárcel, ¿qué hacen ahí los discípulos, los hermanos, las hermanas? Un grupo se habían juntado. Cuando en el capítulo 12, en el capítulo 12 de Hechos, seguimos en Hechos, nos da bien claro esto. Dice acá el verso 11, cuando Pedro sale esto de la cárcel. Capítulo 12 de Hechos, verso 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando precisamente. Cuando llamó a Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a la muchacha que llamaba Rode. Pero lo esencial aquí es un grupo de hermanos, hermanas, ya viendo con verso 12, ya habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando a favor de la circunstancia que Pedro había sido encarcelado, hermano. Cuántas circunstancias lo que hemos escuchado de este juez injusto, orando, pidiendo, suplicándole, gritando, pero Dios toca el corazón de este hombre y dice, bueno, según él, bueno, ya para que no me moleste, le voy a hacer justicia, pidiendo, orando, intercediendo. Acá también este grupo de hermanos, hermanas ahí, dice, donde
donde muchos estaban reunidos orando a favor de Pedro que está en la cárcel. Pero ya vemos que Pedro, el Señor había escuchado esa oración y ya le saca fuera sin necesidad de tantas cosas, circunstancias, se abren las puertas, todo esto, pero lo esencial, y eso es lo que en esta noche y en todas las reuniones de oración suplicamos a nuestro Dios y a nuestro Padre por medio del Señor Jesucristo para que esas oraciones sean escuchadas. Nos dice bien su palabra, pedid y se os dará, llama y se os abrirá. Todas estas cosas aquí llamaban y las puertas se abrieron de la cárcel para que Pedro salga precisamente, hermanos. Es una cosa tan fantástica que el Señor nos da. Y en esta noche, precisamente, ponemos en las manos de Él tantas circunstancias que están atravesando nuestros hermanos, hermanas en muchos lugares, dificultades ahora con esta enfermedad, tantos hermanos. Y es cuando más debemos estar unidos, como dice, estaban reunidos orando, reunidos todos ellos, perseveraban. Y eso es lo que nos falta a veces, perseverar en la oración, siempre, siempre. Lo hacemos en casa, es cierto, en grupo, pero en esta noche en conjunto estamos para que esas súplicas, esas peticiones a nuestro Dios y Padre por medio de su Hijo, para interceder los unos por los otros. Y esto nos hace pensar precisamente en toda esta actividad, para que podamos siempre orar. En todo oraba, para poner, como se dice, lo que había pasado con otro hermano, para juntar, ¿quién iba a ocupar ese lugar? Pedían a Dios orando también, ¿quién iba a ponerse en ese lugar para unirse ese grupo de discípulos, hermanos? Y esto nos hace pensar también, ¿cuántos hermanos sentían ahora? Y eso es lo que suplicamos a nuestro Dios y Padre, que el Señor nos siga añadiendo precisamente en esta oración, en esto lo que hemos escuchado ya los primeros versículos, capítulos de David, todos ellos. Que el Señor nos siga bendiciendo, queridos hermanos. Amén. Estimados hermanos, solo un pequeño comentario respecto a el versículo que hemos meditado en esta noche, Lucas 18, del 1 al 6, al 7. Quizás nuevamente regresando a la lectura de los versículos,
Ya se ha comentado anteriormente acerca de la necesidad de la oración. También hemos hablado, se han comentado a través de los hermanos de acudir a Dios. ¿Y quién es a quien estamos acudiendo? Que es un Dios que auxilia prontamente a sus escogidos. Primero, bueno, respecto al primer versículo de Lucas 18, versículo 1, el Señor Jesús nos presenta, o mejor dicho, el apóstol, o el siervo Lucas, es el que escribe esta epístola, este evangelio, inspirado por el Espíritu Santo, y nos dice esto en este evangelio. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí nos presenta la palabra respecto a un hábito que ya se ha mencionado, que debe tener el creyente. El hábito de la oración. Pero también una persistencia en dicha oración. Entonces, esto primero nos habla aquí a nosotros de que tenemos que fomentar un hábito de oración con un carácter de persistencia en nuestra vida. Es decir, no solamente es el hábito de orar, sino también de insistir, pedir por aquella misma petición 1, 2, 3, 5, 10 veces, las que sean necesarias. Eso es lo que podemos un poco extraer sobre el versículo 1. Nuestro hábito de oración y nuestra persistencia en nuestras peticiones. Porque esto es lo que nos presenta en la petición que presenta esta viuda. Y luego nos presenta a un contraste de un juez. ¿Cuál es la labor de un juez? Es hacer justicia. Mas este juez era injusto. Entonces, vemos en el versículo 3, dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia. Bueno, un juez está para poner justicia, pero este juez injusto no lo estaba haciendo. Mas este juez accedió por causa de la molestia. Es un contraste. El Señor Jesús nos presenta un contraste de que aún una persona injusta accede a peticiones, pero por causa de molestia. Más el contraste que es a Dios. A nuestro Dios no le es molesto escucharnos y no le es molesto estar atento a nuestras oraciones. Al contrario, hay un versículo en Juan, capítulo 16, versículo 26 y 27. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 26 y 27. El Señor Jesús les dijo a los discípulos, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo les ama. Porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. Es decir, por causa de su fe en el Señor Jesús. Pero con este versículo quiero presentar, o mejor dicho, comentar que nuestro Dios es un Padre para nosotros. Y como un Padre nos ama. Y por tanto, porque somos amados, está muy atento a nuestras peticiones. Y hay que tener en cuenta esto porque considerar que nos acercamos a un Dios que nos ama personalmente. A cada uno de nosotros, porque hemos creído en su Hijo. Entonces hay mucha confianza en nosotros y debemos de tenerla todas, de poder acercarnos a Dios. Por ejemplo, un versículo más, primera epístola de Juan.
capítulo 5, primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hay un versículo más. No lo encuentro ahora, pero quizás en resumen aquí decir solamente que hay una confianza para nosotros de acercarnos. Por un lado, hay unas promesas de Dios que siempre nos da un auxilio. Estamos acudiendo no a un juez de la tierra, no a un presidente, un rey en esta tierra, sino al Creador, nuestro Padre Celestial. Así que hay mucha confianza, hermanos, de poder acercarnos a Él con esta confianza, de que Él nos va a oír y que va a aceptar las peticiones si está conforme a su voluntad. Entonces es para animarnos, pero también para fomentar o animarnos, exhortarnos a tener un hábito de oración, cada uno, comenzando con el que habla primero y también cada uno de los que oye. ¿Cómo está nuestro hábito de oración y cómo está también nuestro hábito de perseverancia? ¿Qué tanto perseveramos en una oración? Yo no lo sé, ustedes lo saben cada uno, pero que el Señor nos pueda animar y ayudarnos en este hábito de perseverancia en las oraciones que tenemos. Que el Señor siga añadiendo su palabra, hermanos. Amén.
Bien, estimados hermanos, sobre la doctrina de la oración, hay muchos puntos que tener en cuenta, hermanos, y que nos llama siempre a recordar cuando llegamos a estos puntos. Hemos encontrado de que hay la oración persistente, en este caso de Lucas, pero también, hermanos, hay la oración personal y también hay la oración colectiva. La oración personal es, hermanos, cuando cada creyente individualmente oramos a Dios en nuestra casa. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Pablo, cuando recién se convirtió, él oraba solo hasta que llegue el mensaje que Dios le tenía para él. Y hay muchos siervos de Dios también que oraban solos, en su casa, en sus cuatro paredes. Como dijo el Señor Jesús, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los cielos. Vemos que es la oración personal, que es como lo hacía David. ¿Recordamos? Daniel también. Daniel lo hacía 3 veces al día. Cerraba la puerta de su casa y oraba a Dios. Es la oración personal, que constantemente los hijos de Dios tenemos que hacerlo como hijos que dependemos del Padre. Pero también, hermanos, encontramos la oración colectiva. Y creo que nuestro hermano Emilio ya nos hizo mención que cuando había problemas en Hechos, donde estaban los apóstoles, uno de los suyos, Pedro, estaba preso con la intención de matarlo al siguiente día, Herodes. Encontramos a la iglesia orando colectivamente. Creo que vamos a ver un poquito más, hermanos, en Hechos capítulo 10. Entonces, hermanos, hay 2 aspectos de la oración personal y la oración colectiva. Y tenemos que tener cuidado, hermanos. Cuando nosotros oramos personalmente, nos dirigimos personalmente como un padre lo pide a su hijo. Y lo hace en primera persona. Decir, Padre, te doy gracias por la vida, por la salud que me das. Es la oración personal. Pero cuando hablamos de la oración colectiva, ya no podemos decir te doy gracias, sino te damos gracias porque estamos varios. Entonces, en Hechos capítulo 12, perdón, hermanos, Hechos capítulo 12, versículo 5, encontramos un ejemplo de la oración colectiva, la oración de la iglesia, digamos, de la asamblea. Hechos 12, 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, hermanos, aquí encontramos que la iglesia es el conjunto de los creyentes que se reúnen en un solo lugar para orar. Bueno, hoy día estamos en una situación que no podemos reunirnos para orar juntos, en nuestras casas, por cierto. Pero hay un ejemplo de la oración colectiva en el capítulo 4 de Hechos también. ¿Y cómo oraron ellos? Hechos capítulo 4, versículo 24. Hechos capítulo 4, verso 24. Aquí encontramos cómo los apóstoles, después de haber sido apresados, luego ellos salieron y luego ellos se pusieron en oración. No voy a leer muchos versículos porque no hay mucho tiempo, pero dice Hechos 4:24. Y ellos, habla en plural. ¿Quiénes son ellos? Los apóstoles que habían sido librados de la cárcel. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios. Aquí vemos, hermanos, que levantaron la voz en unanimidad, en un mismo sentir, en un mismo parecer. Y así debe ser la oración, hermanos, en un mismo sentir. Unánime significa el mismo pensamiento. ¿A quién oraron? Es otro punto que tenemos que ver, hermanos, porque hemos visto de que a veces
oramos al Padre, oramos al Hijo, y en el mundo a veces oran al Espíritu Santo, hermanos. Y los creyentes tenemos que tener la claridad. ¿A quién tenemos que pedir? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Y entonces aquí vemos que dice, alzaron unánimes la voz a Dios. Vemos bien claro que pidieron a Dios y dijeron así, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hermanos, aquí el Señor Jesús nos muestra por la inspiración del Espíritu Santo la manera en que una oración colectiva se debe de hacer. Quizás en el libro de Mateo y Lucas que hemos visto, es una oración modelo que el Señor enseña a su pueblo Israel en vistas del establecimiento del reino. Pero aquí ya en Hechos encontramos la oración como colectivamente los apóstoles se dirigen a nuestro Dios y Padre. Y dice, primeramente, Señor o soberano Señor, dándole el título de acuerdo a las circunstancias en que uno se encuentra, hermanos. Si nos encontramos en un momento en que necesitamos su misericordia, podemos decir misericordioso Dios. Si necesitamos ver su omnipresencia o su soberanía en el mundo, como aquí en este caso, la oración se empieza diciendo, soberano Señor, trayendo a la memoria que Dios es soberano en el mundo, en la creación, y que Él tiene poder para hacer todo lo que puede. Todo lo que está en su mano, Él lo puede hacer. Entonces, soberano Señor. Luego, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Nos trae a la memoria el poder inmenso que tiene nuestro Padre para hacer todo en la tierra. Y luego ya viene el pedido, ¿no? Más abajo. Entonces dice, porque, verso 27, incluso vemos que en el versículo 25 y 26, los apóstoles recurren a un versículo del Antiguo Testamento que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Esto está en el Salmo número 2. Todos lo sabemos. Entonces, miren, hermanos, los apóstoles traen a la memoria estos versículos que estaban en el Salmos número 2. Y dicen, porque así está escrito. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a uno contra el Señor y contra su Cristo. Recordaron que estaba profetizado que ellos, los judíos, los gentiles y con todo el pueblo, los sacerdotes y todo, se juntaron contra el Señor Jesús. Y ellos estaban pasando una situación similar, hermanos. Los apóstoles estaban también en una situación donde los gobernantes estaban contra de los apóstoles y la obra que el Señor Jesús les había dado. Por eso que ellos traen al recuerdo de que esta situación estaba profetizado y se cumplió en el Señor Jesús y ellos estaban en la misma condición. Entonces ellos piden y dicen, 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se unieron? Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. Vemos, todos se unieron contra el Señor Jesús. Herodes representaba el gobierno romano, Poncio Pilato, el gobernador de la provincia de Jerusalén. Los gentiles son los soldados romanos que estaban ejecutando la crucifixión, y el pueblo de Israel, que es su pueblo, a quien vino a buscar y salvar. De modo que, hermanos, vemos aquí que todos contra uno, como dice el refrán, todos a una se juntaron contra el Señor Jesús. Y ahora también
se juntan contra los apóstoles. Y luego dice, verso 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Así terminaron la oración modelo, hermanos, la oración colectiva de la asamblea. Y vemos, hermanos, primeramente, que la oración es al Padre. El Señor Jesús también dijo, todo lo que pidiereis al Padre, no al Hijo ni al Espíritu Santo. Algunas veces oramos al Hijo, hermanos, pero vemos que al Hijo podemos adorar al Hijo. En Apocalipsis capítulo 4 es la adoración al Hijo, al Padre, perdón. Y en Apocalipsis capítulo 5 vemos la adoración al Hijo, donde ahí sí, pero no pedimos, sino la adoración significa ofrecer, exaltar o engrandecer. Eso significa adorar. Pero las peticiones, hermanos, las peticiones vemos en la Biblia que siempre lo hacemos al Padre en el nombre del Señor Jesús. Y no es que lo hagamos al Hijo en el nombre del Padre. Hay que volver, hermanos, a las fuentes para poder, a veces nos desviamos con el tiempo, hermanos. Aquí vemos que los apóstoles oraron al Padre y abajo dice, en el nombre de tu Hijo, de tu Santo Hijo Jesús. Así terminaron la oración, hermanos. Y nuestras reuniones de oración que tenemos siempre, tenemos que ser al Padre en el nombre del Señor Jesús. Porque así lo ordenó el Señor, hermanos. ¿Recordamos? En Juan capítulo 14, encontramos versículo 13, Juan capítulo 14, verso 13, el Señor Jesús siguió enseñando sobre la oración. Y dice la manera y en el nombre de quién tenemos que pedir. Entonces, Juan capítulo 14, verso 13 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Miren, hermanos, tenemos que examinar las escrituras con mucha diligencia. Las peticiones son al Padre y en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, pedir en el nombre del Señor Jesús nos hace comprender que nosotros no nos merecemos quizás recibir lo que nosotros pedimos, porque no tenemos ningún mérito. Pero el Señor Jesús fue fiel en todo, fue obediente en todo. Y cuando un hijo es obediente, el padre no le niega nada lo que el hijo le pide. Y por eso, hermanos, es que cuando dice, pidan en mi nombre, nos hace comprender que pidamos como si fuera para el Señor Jesús. Porque Él le complació en todo. Y cuando Él le complace a todo, entonces su Padre no le niega nada. Por eso dijo el Señor Jesús, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 2 veces explica aquí, versículo 13 y 14, hermanos, que las peticiones son al Padre en el nombre del Señor Jesús. Y luego vemos la respuesta. Entonces, hermanos, hemos visto aquí en esta noche que hay oración colectiva, que es todos los hermanos que nos juntamos. Y Dios quiere, hermanos, oremos en esta noche que este sentir haya en todos los hermanos. Hacer un esfuerzo. Si no podemos en una ciudad tan grande como esta en que vivimos, hermanos, juntarnos una noche presencialmente para orar es difícil, porque vivimos muy lejos. Eso lo decimos siempre, hermanos, cuando hablamos de la reunión de oración de los miércoles. Pero ahora, hermanos, tenemos esta reunión virtual de oración. Pero aún así vemos que muchos todavía no lo han comprendido, hermanos, y no le dan el valor que tiene esta reunión de oración. Oremos, hermanos, y también, como dice su palabra, hay que amonestarnos los unos a los otros. Porque a veces, hermanos, no le damos mucho valor. Y decía un hermano,
la reunión de más importancia es la reunión de oración, porque nos ayuda a mantenernos, como vemos en los apóstoles, la unidad de la asamblea. Guardar esa unidad poniéndonos todos en el mismo sentir, en el mismo parecer. Y es la reunión, hermanos, donde todos deberíamos tener ese deseo ardiente. Llega el día miércoles 7 de la noche, estar ardientemente con ese deseo de juntarnos para orar al Señor. Es el tiempo donde hay muchas dificultades, todos lo sabemos, y todos necesitamos ponernos juntos, unánimes, para orar al Señor. Así que, hermanos, entonces en esta noche vemos estos dos puntos. La oración personal, nosotros nos dirigimos a nuestro Padre en el nombre del Señor Jesús y nos dirigimos en primera persona. Decimos, Señor, te doy gracias o te pido tal cosa. Pero cuando nos reunimos colectivamente, hermanos, tenemos que pedirlo en plural y en tercera persona, ¿no? Señor, te damos gracias o Señor, te pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Hay pedidos, hermanos, que son personales, muy cierto, que lo hacemos en nuestra oración de cada día, ya sea en la noche o en la mañana, pero hay oraciones, hay puntos que es colectivamente. Por ejemplo, cuando pedimos por la salud de un hermano, todos comprendemos que hay la necesidad de pedir por la salud de un hermano. Santiago dice, ¿está un hermano enfermo? Vamos a ver, hermanos, porque necesitamos ver, quizás hay hermanos nuevos que recién se han convertido y necesitamos que la palabra nos enseñe. Quizás muchos ya lo sabemos, pero Santiago instruye sobre la manera de orar, los casos de oración. Santiago capítulo 5, versículo 14. Voy a leer desde el 13, hermanos, para comprender el texto. Santiago 5, 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Esta aflicción puede ser por diferentes causas, hermanos. La pérdida de un familiar, puede ser la pérdida del trabajo, hermanos, en este tiempo. Tenemos que orar mucho porque hay muchos hermanos que han perdido su trabajo. Hoy día conseguir un trabajo, hermanos, está bien difícil. Necesitamos orar, hermanos. Entonces hay muchas razones por qué orar. Entonces, si está alguno afligido, haga oración. La respuesta es la oración. Ir al Señor. Él proveerá un nuevo trabajo, hermanos. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Es cuando uno ya tiene un momento grato. 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Aquí vemos, hermanos, un caso de enfermedad. Cualquier enfermedad es lo mismo, hermanos. No podemos decir, esta es enfermedad porque orar y esta no. No. Cualquier enfermedad es lo mismo. Entonces dice, llame a los ancianos. Vemos en plural aquí. No llame a uno. A los ancianos de la iglesia y oren en plural también por él. Es un caso, hermanos, que como ahora no podemos presencialmente, entonces nos juntamos virtualmente para juntos invocar al Señor. Y como hemos visto, el Señor está su mirada sobre todos nosotros, contemplando nuestros pasos, nuestros caminos, y aunque estemos separados unos de otros, hermanos, tenemos que tener esa convicción que el Señor nos oye, y juntos podemos clamar al Señor. Entonces aquí dice, alguno está entre vosotros enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Siempre dice en el nombre del Señor. Y la oración de fe, una oración con plena confianza, hermanos, salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, miren, hermanos, hay muchas razones por qué orar, y el Señor nos enseña en su palabra la manera correcta como pedir al Señor correctamente. Hay muchos puntos más que añadir, hermanos, pero yo no me quiero extender más a este momento. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder llegar ante el trono de su gracia con nuestras peticiones y en el nombre del Señor Jesús y sabiendo
que sus oídos están atentos al clamor de sus hijos. Un Dios que es justo, un Dios misericordioso, un Dios todopoderoso, y que el Señor nos ayude a caminar como Él quiere. Que el Señor añada su palabra, hermanos. Amén. Hermanos, quisiera añadir unos cuantos pensamientos, será poco tiempo, respecto a este tema tan importante que se está viendo de la oración que, como ya dijo el hermano, muchas veces hemos perdido de vista esta necesidad de orar y no desmayar, de donde se ha visto en Lucas capítulo 18, y quisiera añadir solamente unos cuantos versículos, viendo la forma como debemos de orar en Mateo capítulo 6, que ya se vio la vez pasada, verso 7. Mateo capítulo 6, verso 7. Aquí nos enseña cómo la forma de orar y cómo no debemos de orar. Dice, hablando de Jesús y la oración, y dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Se ha escuchado que hay la oración personal y hay la oración también colectiva. Hemos visto en Lucas 18, es una petición que pedía la viuda al juez injusto. Era una petición personal que hacía ella y demasiado insistía hasta que el juez le tuvo que escuchar. Y como se ha escuchado que acá ella, no pensemos que de repente ese mismo rato la viuda estaba en lado del juez todo el día y pide y vuelta, el juez le decía no y regresaba a esa hora, no. Acá nos imaginamos que la viuda regresaba, venía un día, al siguiente día, insistía por la misma cosa. No ese momento y el juez ya lo sacaba y vuelta entraba, ya, o sea, no. Entonces, acá vemos la oración personal que era con insistencia de la viuda, o sea, regresaba y le pedía por la misma cosa, y le pedía, como ya dijo hermano, acá para un juez injusto, acá que es una parábola, que la parábola es una forma de hacernos entender a nosotros, y acá el juez injusto cedió a tanto que insistía la viuda, él cedió a lo que le pedía, y dice más abajo, dice, y cómo no será el Dios de sus escogidos, dice que en el verso 7, en el verso 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman día y noche? Entonces acá vemos que Dios, cuando sus hijos oran, Él se alegra en su corazón. Igual que un papá, que somos padres de familia, cuando nuestros hijos nos piden una y otra cosa, hay diálogo, uno está alegre, contento cuando hay diálogo todo el día. Pero si el hijo, yo tengo mis hijos, un día, 2 días, 3 días, una semana, no me piden nada, entonces me siento triste. Digo, ¿qué pasa con mi hijo que no me piden nada? Porque acá necesitamos todos como hijos, tanto así literalmente como padres a hijos, se necesitan las cosas, y tanto tiempo que uno no pidamos, el padre está un poco triste, pero está alegre el corazón cuando el hijo a cada momento nos está pidiendo las cosas. Y ya leyó el hermano que a veces nuestro hijo también, a veces yo tengo mi hijo, me pide algunas cosas que es malo, que le hace malo para su vida, y nosotros también, como ya leyó el hermano, que a veces hay que pedir según su voluntad, a veces hay cosas que nosotros pedimos que no es bueno. Vemos acá la oración personal. Se leyó también en Hechos capítulo 12, cuando de Pedro. Entonces, dice el verso 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Acá, la iglesia, cada que se reunía, posiblemente todos los días,
hacían oración sin cesar por Pedro. No pensemos que de repente, como ya hemos leído en Mateo que dice que van a repetición, no pensemos que posiblemente si estamos 20 hermanos en una reunión así, así como ahorita que estamos, o en el local de reunión, reunidos como asamblea, y que los 20 hermanos hay que pedir, porque dice con insistencia y sin cesar. No pensemos que los 20 hermanos van a orar por la misma cosa. Porque pasa que, como ya dijo el hermano, personal es una cosa y cuando estamos colectivamente, cada hermano que ora es la boca de todos los que estamos reunidos porque estamos en un mismo pensar y todos decimos amén. Entonces, el que ora, cuando estamos como asamblea, sea en cualquier reunión, él es la boca de todos, porque todos decimos amén porque estamos de acuerdo, entonces como si fuéramos uno solo y orado. Y no, como dice en Mateo, no va a ser que haya van a repeticiones y no pensemos que vamos a orar 10, 15 hermanos, 20 hermanos y por el mismo asunto. Entonces, no tendría ningún sentido porque es una vana palabrería, como dice al comienzo, o sea, porque oramos todos por la misma cosa y a veces podemos pensar que todos, entonces es bueno, como ya dijo el hermano, que el Señor nos ayude, a mí primero, para que estas cosas lo apliquemos a nuestra vida diaria y no perdamos de vista este recurso de la oración. Y también que a veces nos sucede, hermanos, a mí de repente primero, que a veces oramos un hermano y hacemos la oración por todos los pedidos que se ha hecho. Un solo hermano hacemos por todos los pedidos y entonces el resto de hermanos, ¿qué oramos? Vuelta, tenemos que orar por la misma cosa. Entonces, sería bueno el Señor nos ayude, cada uno, cada petición que hay, uno a orar por cada asunto al Señor, porque en la boca de la asamblea y todos decimos amén. Si ponemos a 10 o 15 de repente asuntos para orar, y yo me pongo a orar y oro por los 15 asuntos, ¿qué oraría mi otro hermano? Tendría que ya no hay que orar de lo que hemos pedido, entonces ya llegaríamos a un momento que hay que orar, si hacemos 10 vueltas por la misma cosa, y yo creo que ahí lo veríamos que si un hermano Emilio ora por una cosa, o cualquier hermano Álvaro, o cualquier hermano, o yo también oraría por una cosa, y el otro hermano vuelta ahora por el mismo que yo he orado, entonces ¿qué quiere decir? Que al hermano Emilio Dios no lo escuchó. Tengo que orar vuelta para que lo escuche otro hermano. Entonces acá el Señor nos ayude cada uno a orar por un asunto que se pide para la oración. Y yo creo que cada día la palabra del Señor nos instruya, como dice, y o sea, las vanas repeticiones es que estemos repite toda la noche la misma cosa, llegaríamos ya a hacer una cosa como a veces que alguien que repite 10 veces, 20 veces una sola oración. Entonces, hermanos, que verdad muy preciosa enseñanza de la oración y que cada día esto no perdamos de vista que vemos en las escrituras que en todo momento oraban, tanto personalmente por cualquier aflicción y también colectivamente por los hermanos, y así lo hagamos nosotros cada vez que nos reunimos. El Señor nos ayude y siga bendiciendo su palabra. Amén.